Beata Ángela de Foligno, viuda, terciaria, 4 de enero. Las noticias adulteradas que acerca de esta beata se tenían no daban satisfacción, por lo cual se llevó a cabo en 1925 una diligente y cuidadosa búsqueda en los archivos de Subiaco, Roma y Asís, en donde se hallaron los documentos originales referentes a la beata, los cuales, una vez analizados y comprobados, fueron aceptados e impresos para su divulgación, siendo vertidos fidelísimamente a diversos idiomas. Ahora puede decirse que se conoce no solo la doctrina, sino también la vida y estados místicos de esta alma primero pecadora y luego tan de veras convertida al Señor y unida a Él de tal manera que ascendió a las más encumbradas y esplendentes cimas de la divina dilección. El que me ama, dice Jesús, guarda mis palabras, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y dentro de él moraremos. Y en otro lugar, a quien me ame, a ese me manifestaré. Ángela lo experimentó en sí misma, y en ella vemos todos cómo el Señor cumple y cumplirá siempre sus divinas y salvadoras promesas. Devaneos, conversión. Nació Ángela en el pueblecito de Foligno, situado como a unas 3 leguas de Asís por los años del Señor de 1248. Sus padres, riquísimos y probablemente nobles, la casaron siendo aún muy joven y acaso por ese motivo y por estar dotada de un corazón apasionado que la arrastraba a los placeres ilícitos, incurrió en muchísimos desórdenes y excesos. El no haber sido detenida en el camino del mal, antes empujada al vicio por una madre desenvuelta y frívola, y el haber tenido un marido vividor que no le mostró afecto alguno, fueron asimismo causa de que no diera importancia a las graves y trascendentales obligaciones de esposa y de madre. Hacia los años de 1285, pisando ella en los 37, aterrada por el pensamiento del gran peligro en que estaba de condenarse si seguía dejándose arrastrar por el torbellino de sus pasiones, dio felizmente oídos a los primeros toques de la gracia que la llamaban a convertirse de su mala vida, y se acercó a recibir los sacramentos de la iglesia. Fuese a confesar, pero lo hizo mal, pues el demonio le infundió tal vergüenza de declarar todos los pecados, que le faltó valor para confesar los más graves, añadiendo luego a ese primer sacrilegio el de comulgar en tan triste estado de conciencia. Jesús, empero, seguía compasivo los pasos de la desventurada Ángela y, para atraerla hacia sí y salvarla como a pesar suyo, le otorgó la gracia del remordimiento, el cual llegó a ser tan vivo que de día y de noche atormentaba su alma con insistencia. Pidió con lágrimas al Señor le concediese hallar un confesor ilustrado y prudente en quien pudiese depositar su confianza, y plugo a Dios darle esa inapreciable gracia, pues una noche en que acudió en busca de favor y ayuda al gran patriarca San Francisco de Asís, apareciósele el santo en medio de celestiales resplandores y le dijo: «Hermana, si antes me hubieras invocado, antes te hubiera yo socorrido. Sabe, Ángela, que el Señor te concede benigno lo que pides». Al día siguiente oyó misa en la iglesia dedicada al santo, y a la vuelta entró en la catedral para cumplir con otras devociones. Allí la esperaba la gracia salvadora que debía obrar en ella el admirable prodigio de la perfecta conversión. Halló en la catedral de Fray Arnaldo, religioso franciscano y pariente suyo, y tuvo inspiración del cielo de que aquel era el confesor ilustrado y prudente que ella pedía al Señor con insistencia. Arrojóse Ángela a sus pies y, deshecha en amargo llanto, hizo confesión sincera y dolorosísima de todas sus iniquidades. El mismo Fray Arnaldo, testigo luego de las maravillas obradas por el Señor en aquella alma arrepentida, logró que la beata le descubriese algunas de las grandes mercedes que recibía del cielo. Esas manifestaciones escritas por él al dictado de Ángela llevan el sello de irrefragable sinceridad.
Emprendió Ángela con todo empeño la reforma de su vida y dióse de lleno a la oración y al ejercicio de las cristianas virtudes, sin gozar de aquellos consuelos sensibles con que suele el Señor endulzar el borde de la copa de su pasión, al dársela a beber a sus más fieles amigos. El recuerdo constante de sus pasadas infidelidades llenaba su alma de vergüenza y amargura grandes, pero su corazón no experimentaba todavía tiernos sentimientos de amor a Dios. Mas no por estar privada de las divinas consolaciones, se desalentó Ángela en el camino de perfección emprendido con fervor y determinada voluntad. Menester era que la pecadora arrepentida padeciese y sufriese por 5 años y medio la prueba dolorosa de la soledad espiritual, antes de que en ella prendiese el incendio del divino amor. Empezó abismándose en la contemplación y meditación de los dolores de Jesús y ofreciéndose a Él sin reserva con el voto de castidad. Sintiendo atractivo irresistible hacia la pobreza absoluta, repartió entre los pobres sus más ricos vestidos y aún quiso deshacerse de todos sus bienes y de muy buena gana lo hiciera, a no haberse opuesto a ello sus parientes y su mismo confesor. Mas plugo al Señor disponer que en brevísimo tiempo muriesen uno tras otro su madre, marido e hijos, produciéndole la pérdida de personas tan queridas amarguísimo dolor, al mismo tiempo que consuelo y gozo sobrenatural que mitigaron su pena. Entonces creyó llegada la hora de unirse más estrechamente con Dios, renunciando de una vez a todo cuanto poseía para llevar vida pobre, de manera que tuviese que mendigar aún el propio sustento. Pero otra vez sus consejeros espirituales y en particular su confesor la disuadieron de tal propósito, mostrándole los peligros de la mendiguez para una mujer todavía joven. Entretanto, Jesús crucificado se aparecía con frecuencia a su sierva y mostrándole sus llagas le decía: «Mira, hija, cuánto padecí yo por ti. ¿Cuánto padecerás tú lo que mereces?». Efectuó por entonces un viaje a Roma con el fin de obtener del apóstol San Pedro la gracia de poder vivir en absoluta pobreza. A su regreso, venciendo todos los obstáculos, vendió la mayor parte de sus heredades y repartió el precio entre los necesitados. Ya desde ese día, todos sus bienes fueron uno tras otro a parar a manos de los pobres, viviendo ella recluida en su casa y no guardando para su servicio sino a una sola de sus criadas, María, alma sencilla pero muy amada del Señor, compañera inseparable de la beata y confidente de sus más íntimos secretos. Terciaria de San Francisco. Hacia los años de 1291 ingresó Ángela en la Orden Tercera de San Francisco y, movida por su devoción, emprendió la peregrinación al sepulcro del insigne santo cuya regla acababa de abrazar. Cierta noche tuvo una visión muy singular. Parecióle que ya no sentía la presencia de Dios en la oración y lamentábase de ello diciendo: «Oh Señor, todo cuanto hago tiene por fin el hallaros. ¿Cuándo os encontraré, Dios mío?». «¿Qué deseas, hija?», preguntóle una voz misteriosa. «No quiero oro ni plata», respondió Ángela. «Solo os deseo a vos, Señor, y todo el mundo lo daría yo con tal de hallaros y poseeros». «No desmayes, hija», repuso la voz. «Prosigue tu camino y date prisa para llegar a Asís. Allí te visitará la Trinidad entera». En efecto, cuando cierto día de abril del año 1291 subía Ángela el camino que lleva a Asís en compañía de su fiel criada María, sucedió que, pasado el pueblecito de Spelo, al llegar cerca de una ermita dedicada a la Santísima Trinidad, se le aparecieron las 3 divinas personas, las cuales le acompañaron en su peregrinación, conversando afablemente con ella. «Yo soy el Espíritu Santo», oyó Ángela decir, «y tú eres mi hija, mi templo y mis delicias. Has invocado a mi siervo Francisco. Sabe que por amarme mucho mi siervo Francisco, por eso obré en él grandes maravillas.
Mas si alguien me ama con mayor amor que Francisco, en ese tal obraré prodigios más maravillosos. Oyó también estas palabras: Por ti fui yo crucificado, por ti padecí hambre y sed, y derramé toda mi sangre para mostrarte cuánto te amo. Toma, Ángela, este anillo, símbolo de mi amor, pues en adelante serás mi esposa. A ti y a tu compañera os bendicen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Inefable consuelo experimentó Ángela durante la visión, pero al volver a entrar por la tarde en la iglesia de San Francisco, fueron desapareciendo de su vista las tres divinas personas. Desmayóse Ángela de pena, cayendo al suelo en la misma entrada de la iglesia. «Oh amor desconocido», balbuceaba entre gemidos, «¿por qué te alejas dejándome sola? Dime, ¿por qué? ¿Por qué?». Los transeúntes se pararon a verla y pronto se amotinaron rodeando a la desmayada, a la que creían epiléptica o endemoniada. Y en cuanto Ángela se levantó vuelta ya en sí del desvanecimiento, la despacharon de la iglesia, prohibiéndole volver a poner en ella los pies. Preguntóle unos días después su confesor qué había visto durante aquel rato en que pareció desmayada. «Oh, vi algo infinitamente grande, vi una majestad inmensa. No sé cómo expresarlo, pero me pareció ver al que es el sumo bien». Vuelta ya a su casa, experimentó tal gozo en su espíritu que durante 8 días permaneció como arrobada y fuera de sí. Alarmóse su compañera viéndola en aquel estado, pero por 3 veces oyó una voz que le dijo: «En el alma de Ángela mora el Espíritu Santo». Otro día, al entrar en el aposento de la beata, vio sobre ella una estrellita resplandeciente que parecía haber salido de su pecho y quería remontarse hasta el cielo. Pruebas y luchas, recompensas. Permitió el Señor, para mayor bien de su sierva y humilde desposada, que Ángela experimentara en su alma y en su cuerpo los fuertes embates del maligno espíritu. Oscuridades, dudas acerca de los principales misterios de la fe, negra desesperación que la llevaba a creer que el cielo no era para ella, tentaciones contra la castidad, extrañas dolencias que martirizaban todos sus miembros, burlas y persecuciones. Nada faltó durante 2 años de cuanto podían causarle mortales agonías. Hasta llegó a persuadirse de que estaba realmente endemoniada. Un día, en que la amarga desesperación atormentaba su alma con mayor violencia, exclamó: «Oh Dios mío, aunque fuera cierto que me hubieses ya condenado al infierno del que soy merecedora, no por eso dejaría de llevar vida penitente ni de permanecer con vuestro beneplácito en vuestro santo servicio». A pesar de todas estas pruebas, no omitió en efecto sus ejercicios devotos ni desamparó a los pobres o enfermos que solicitaban sus caritativas limosnas. Visitaba con frecuencia y con particular cariño un hospital poco distante de la ciudad en el que estaban aislados varios leprosos. Un día de Jueves Santo, dijo Ángela a su compañera: «Vayamos hoy al hospital. ¿Quién sabe si no hallaremos a Jesucristo entre aquellos pobrecitos enfermos?». Fuéronse pues al hospital, distribuyeron entre los enfermos el pan que recogieron de limosna por el camino, y luego lavaron pies y manos a aquellos desgraciados, haciéndolo con más cuidado y amor a un leproso que las tenía muy roídas y llagadas. «Bebimos después», dice la beata, «del agua con que se las habíamos lavado, y experimentamos un sabor tan delicioso cual si acabáramos de comulgar». Virtud tan eminente y heroica no podía menos de herir amorosamente el corazón divino, cuya sabiduría proporciona siempre las pruebas al grado de santidad a que quiere elevar a un alma. Mandó el Señor al demonio que dejase ya en paz a Ángela, y en el verano del año 1293 recibió la beata plena seguridad de que verdaderamente era obra de Dios y no del maligno espíritu cuanto en ella pasaba, de suerte que, ya convencida y sosegada, exclamó: «Aunque el mundo entero se alzase para contrariarme, burlaríame yo del mundo.
tan segura estoy de que me guía el Espíritu del Señor. Con todo, aún le sobrevinieron en los 3 años siguientes algunos ratos de congoja y tinieblas, en medio de las divinas dulzuras que experimentaba ya de lleno. Pero desde el año 1296, en que volvió en peregrinación a Asís, permaneciendo allí 10 días, entró Ángela en una nueva fase mística, la de la plenitud del amor, favoreciéndole al Señor desde entonces con el don de oración y con una paz y tranquilidad de espíritu tan completa, duradera e inalterable, que vivía casi de continuo absorta en la contemplación de las cosas celestiales. Muchas veces se le apareció Jesús bajo la figura de un niño de unos 12 años, mientras Ángela oía misa, y derramaba en su alma tal copia de gracias, que fuera de sí y olvidando la santidad del lugar y del acto que se celebraba, prorrumpía en gritos y sollozos precursores de prolongados éxtasis. De entre esas apariciones que llenaban de júbilo el corazón de Ángela, solo referiremos una que tuvo en la iglesia de los franciscanos de Foligno. Era la mañana del día de la purificación y la beata se hallaba en la iglesia asistiendo al oficio, cuando he aquí que al llegar el momento de distribuir las candelas, oyó estas palabras: «Esta es la hora en que la Virgen vino al templo con su divino Hijo». Al instante quedó arrobada en éxtasis y vio llegar a la celestial Señora, la cual puso en sus brazos al niño Jesús dormido. Ángela lo abrazó amorosamente, estrechándolo y besándolo con tan intenso cariño y tanta vehemencia que el divino niño se despertó y con su tierna mirada llenó de inefable dicha el corazón de la beata. Ángela y la pasión del Señor. La contemplación de los atroces padecimientos del Salvador llegó a serle familiar. Solía decir muy a menudo que los enfermos y los afligidos son amigos y comensales de Jesucristo. El ver a Cristo crucificado ocasionábale fuerte calentura, llenándose de tristeza su alma y de copioso llanto sus ojos, de tal suerte que su compañera se veía precisada a tapar con un velo la sagrada efigie. Hablando de la pasión, daba a entender que había tenido revelación de las menores circunstancias de la misma, pues decía que, para referirla tan solo por menudo como ella la conocía, era menester haberla padecido. Al meditar en la pasión del Señor, añadía, mi alma participaba de los dolores del divino crucificado y hasta en mis huesos y articulaciones experimentaba tormentos indecibles, cual si toda mi persona, cuerpo y alma, la tuviera atravesada por la espada del dolor. Contemplaba yo al Salvador, cuya carne fue como incrustada en la madera de la cruz por los clavos, y al pie de aquella cruz, en vez de los fieles seguidores de Cristo, veía yo al demonio, usando de toda suerte de industrias para aumentar la crueldad del tormento, e incitando a los verdugos a que negasen a Jesús la gota de agua que a gritos pedía. Al explicar una vez la última súplica del Salvador en la cruz, «Padre, perdónales, pues no saben lo que hacen», acababa diciendo la beata con amargura, ¿quién entre los hombres trata de corresponder a este amor tan sin medida? Los escritos de Ángela. Por sus escritos, Ángela de Foligno se coloca en primera fila entre los grandes místicos católicos. Severo y detenido examen demostró ser su doctrina perfectamente ortodoxa y grandes teólogos como San Francisco de Sales, Bossuet, Fenelón y otros la tenían en mucho. San Alfonso de Ligorio y Benedicto XIV la leían con igual veneración que a Santa Teresa y a los mayores místicos, aunque no conocieron todos los escritos de la beata. Y aún asegura Fray Arnaldo que, al expresar él en humano lenguaje los esplendores de las divinas manifestaciones, le pasó lo que al tamiz, que no guarda la harina, sino solo el salvado. Las cartas, enseñanzas y recuerdos admirables que constituyen la parte segunda de las obras de la beata, descubren la benéfica influencia que tuvo, en los 13 últimos años de su vida, en los asuntos de la orden franciscana. Su glorioso tránsito. Enfermó Ángela a mediados de septiembre del año 1308 y al llegar la fiesta de San Miguel
entróle gran deseo de comulgar en dicho día. Entreteníase en tan santo y dulce pensamiento, cuando de repente quedó arrobada en éxtasis, apareciéndole innumerables ángeles que la llevaron hasta un altar diciéndole: «Prepárate para recibir a quien se desposó contigo y te dio el anillo símbolo de su amor. En él se halla la perfección y completo sacrificio que tanto ansías». Desde entonces, rendida por la enfermedad y totalmente absorta en Dios, no habló sino rarísimas veces y con frases entrecortadas. El día de Navidad oyósele decir: «El Verbo se hizo carne». Oh, no lo entienden los hombres, ni los mismos ángeles tan inteligentes. Luego añadió: «Oh, este es el Dios que me lo prometió. Jesucristo, su Hijo, acaba de llevarme a la presencia del Padre». «Hijos míos», dijo un día a los frailes que rodeaban su lecho, «amaos unos a otros, pero con verdadera caridad divina. Ese es mi testamento. También os dejo toda mi herencia. Es la vida del Salvador, pobreza, dolores, desprecios». Luego los bendijo uno a uno diciendo: «Oh Señor, otra vez os los entrego, para que los guardéis y libréis de todo mal». «Más gracias recibí de Dios», les dijo en otra ocasión, «cuando lloraba y padecía por los pecados ajenos que por los propios. Y en verdad, no hay mayor caridad que el llorar por los pecados del prójimo. Hijos míos, amad de ese modo a vuestros prójimos». Mi alma fue sumergida en la sangre de Cristo, caliente cual si acabase de emanar de su cuerpo crucificado, y oí estas palabras: «Ángela, eso es lo que te lava y purifica». Hijos míos, trabajad para volveros pequeñitos. La mejor de las visiones es la de la propia nada. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», repitió a menudo la víspera de su muerte. Desde entonces cesaron sus dolores, gozando ya de anticipado cielo, y así se durmió en el Señor el sábado 4 de enero de 1309, después de completas, a los 61 años de edad. Fue enterrada en una de las capillas de la iglesia de los franciscanos en Foligno, donde se veneran hoy en día sus reliquias. Beata la llamaron sus contemporáneos desde el día de su muerte, autorizando luego la iglesia esa pública veneración por boca de Inocencio XII en 1693. Clemente XI en 1701 le puso oficio propio y en 1709 lo mandó celebrar con rito de doble. Pío X en 1911 señaló el 4 de enero como fecha de la festividad de la Beata.